Buenas tardes a todos. La clase de hoy tiene relación con las interacciones microbianas. Les recordamos que la clase está siendo grabada y que tienen la opción de ir levantando la mano o preguntar por el chat en caso de que vayan teniendo consultas para tratar de hacer esta actividad más dinámica. Antes de entrar en el tema como tal de las interacciones microbianas, lo primero es conocer por qué es importante estudiar la diversidad de microorganismos. Entonces, como una introducción a ese tema, tengo esta diapositiva donde podemos ver distintos paisajes que se observan al entrar en un ambiente natural, como puede ser, por ejemplo, un bosque. ¿Qué solemos ver cuando entramos a un ambiente? Solemos ver árboles, solemos ver plantas, algunas flores, muchos animales, aves, mamíferos, roedores, y con suerte aquellos más observadores también ven la presencia, por ejemplo, de hongos, líquenes, entre otros. Sin embargo, hay muchos organismos que existen en ese ambiente que no están siendo observados. Sin embargo, sí hay indicios de su presencia. Me gustaría entonces que empezaran a participar respecto a qué indicios ustedes se les ocurre que evidencian la presencia de microorganismos. ¿Alguna mano levantada o por el chat para que me vayan comentando? Tadeo. Los cambios de vegetación o suelo en un área muy específica. Ya, ¿y cómo los cambios de vegetación dan indicio de la presencia de microorganismos? Son cambios de la química del suelo, por ejemplo, pueden generar un cambio de vegetación en un área específica. Ya, perfecto. Entonces hay distintas condiciones que están generadas por microorganismos que pueden facilitar o impedir la llegada, por ejemplo, de ciertas vegetales, ciertas plantas. Hay comentarios en el chat, ¿verdad? Le dice Maura, dice en el líquen. Paloma habla de descomposición de la hojarasca. Ya, perfecto. Benjamín Arenas dice las cosas descompuestas y la coloración en los troncos. Ya, muy bien. Hay líquenes, que claramente son asociaciones microbianas, vamos a ver un poco más en detalle. Hay, por ejemplo, hojarasca en descomposición, que podría estar dando indicio de la presencia de los microorganismos que degradan esa materia orgánica. La coloración de los troncos, por lo general, están cubiertos de líquenes o de otras plantas, y también algunos microorganismos más pequeños que son de vida libre que pueden estar asociados. ¿Algún otro indicio que haya surgido por ahí? Tadeo aparece con la mano arriba, pero no sé si es por la opinión anterior o quiere hablar de nuevo. No, ahí la bajó. No hay más, ¿verdad? Sebastián Montoya decía aromas. Muy bien, aromas. Hay aromas muy característicos, por ejemplo, cuando llueve se activan algunos microorganismos que liberan ciertos compuestos que son muy aromáticos. Eso también es un indicio de la presencia de los microorganismos, el típico olor a lluvia que muchas veces se menciona como un aroma muy agradable, tiene que ver con la presencia de esos microorganismos. ¿Quedó alguno más? Amelia habla de la fijación de nitrógeno en las raíces que hace posible el desarrollo de plantas. Ya, muy bien, ahí ya se necesita un conocimiento mucho más específico también, sabiendo que algunas plantas pueden establecer simbiosis con ciertos microorganismos que fijan nitrógeno, y por ejemplo en algunos suelos que pueden parecer pobres en nutrientes a simple vista, hay presencia de plantas justamente por la interacción con distintos microorganismos, como mencionaban también al inicio. Y hay otras, como por ejemplo, si hubiera un sistema, un río, una cascada, agua, podríamos observar la presencia de estas biopelículas que hacen que los sistemas rocosos del fondo de estos sistemas de agua sean bien resbalosos, por ejemplo. Entonces eso también es una presencia microbiana que se aprecia a simple vista, a pesar de que los microorganismos que los conforman son no visibles a ojo desnudo. Mencionaron también la parte de las rizósferas, de distintas plantas, mencionaron la degradación de hojarasca, y hay algunos ambientes que se consideran más bien extremos, en donde los microorganismos son los únicos capaces de sobrevivir allí,
y por ejemplo en ambientes que fueran muy ácidos o con mayores temperaturas se pueden encontrar asociaciones de microorganismos presentes que incluso tienen colores muy característicos. Hay manos levantadas, ¿verdad? Sí, Scarlett Mendoza. A ver, Scarlett. Profe, tengo una consulta. Uh-huh. Que también tenía entendido que el tema del aroma cuando llueve tiene que ver también con las plantas, con una molécula que libera las plantas de sus hojas. La geodermina es producida por un hongo. Claramente es una mezcla de olores, de aromas, porque hay muchos compuestos o organismos que se activan justamente por la presencia de agua. Entonces hay una mezcla de organismos que producen olores, aromas, pero también podemos tener característicos olores dependientes solo de microorganismos. Por ejemplo, la producción de metano, el metano tiene un olor característico y en ciertos ambientes anaeróbicos se siente ese olor, por ejemplo. Ya, gracias. Entonces, ¿qué no vemos en el ambiente, pero sí tenemos indicios de ellos? Y ojalá empezar a prestar atención dónde están estos organismos. ¿Por qué? Los microorganismos son muy pequeños, difíciles de distinguir en su hábitat, son también difíciles de cultivar en el laboratorio, de estudiarlos, pero tienen una alta diversidad biológica y realizan funciones claves para el ciclado de los nutrientes, por ejemplo, en algunos hábitats como una de las funciones más relevantes. Y también son productores de diversos compuestos activos y por ende sirven como recursos genéticos y biotecnológicos para algunas investigaciones. Entonces los microorganismos también son componentes importantes de los ecosistemas y vamos a tratar en este curso de relevar su importancia. ¿Hay chat o mano? ¿Ustedes me van interrumpiendo, Carla? Sí, hay una pregunta en el chat de Maura que pregunta de qué es la fotografía de la derecha abajo la que tiene la regla. Esto es un mat microbiano, un tapete microbiano. Si se fijan, son pocos centímetros en donde se producen distintas coloraciones debido a la presencia de distintas poblaciones, en este caso de bacterias que realizan fotosíntesis. Entre ellas están las cianobacterias, pero hay otras bacterias, lo van a ver en la clase de metabolismo, que tienen la capacidad de realizar fotosíntesis anoxigénica. Ante esa fotosíntesis también fijan carbono, pero no producen oxígeno y por eso se llaman anoxigénicas. Y tienen colores muy característicos debido a los pigmentos que permiten la captación de luz. Así como la clorofila, existen otros pigmentos que permiten eso y hay rojas, verdes, púrpuras, entre otras. Importante concepto que tenemos que conocer es cómo se organiza esa diversidad en un ambiente. Me imagino que muchos en aspectos más bien ecológicos han visto estos niveles de organización ecológica con conejitos, con peces, etcétera, pero también con los microorganismos se puede realizar lo mismo. Tenemos ¿Profe? ¿Sí? Antes que sigas, que hay una persona que pregunta si podría explicar brevemente lo que se entiende por microorganismo. A ver, alguien que lo defina y lo vamos definiendo entre todos. ¿Alguien que quiera definir qué es un microorganismo? Bueno, el mismo Alex pregunta, ¿son solo organismos unicelulares? No, lo de micro tiene que ver con su tamaño. Hay microorganismos que son multicelulares o que llevan a la multicelularidad a través de su organización. No necesariamente es un sinónimo, pero la mayoría de los microorganismos sí son unicelulares. Y hay de los 3 dominios de la vida que se conocen actualmente. Hay bacterias, hay arqueas y hay también eucariontes que son considerados microorganismos. Tiene que ver con aquellos organismos que no son posibles de observar a ojo desnudo y se requieren ciertos instrumentos o el crecimiento, por ejemplo, en algunos medios de cultivo, la utilización de herramientas moleculares para hacer visible su presencia. Entonces, a grandes rasgos, microorganismos es un mundo de organismos muy diversos y es un nombre muy genérico. Los microorganismos más estudiados históricamente son las bacterias, pero no podemos desconocer que existen arqueas, que existen hongos, que existen las levaduras como una especie particular de hongos, y entre ellos también se incluyen algunos organismos muy pequeños, como pueden ser algas unicelulares, pero ahí ya entramos en otros aspectos donde cuando ya son animales y plantas,
dejan de considerarse microorganismos como tal y son parte del zooplancton y el fitoplancton, que son también organismos pequeños pero que se pueden observar a simple vista. Benjamín pregunta entonces que ¿hay microorganismos multicelulares? Parte de lo que vamos a ver en esta clase tiene que ver cómo se organizan e interactúan los microorganismos entre sí, llevando a una especie de organismo multicelular. Vamos a ver, no multicelularidad como tal. De todas formas, entre los microorganismos se consideran, por ejemplo, los hongos filamentosos, que claramente son multicelulares y que no son los típicos champiñones o setas que observamos en el ambiente, sino que se estudian en el aspecto de microbiología y son multicelulares. La gran mayoría son unicelulares, pero no es la definición de microorganismo. Entonces, volviendo a la importancia de entender estos niveles de organización ecológica, vamos de una menor a una mayor complejidad, teniendo como una base lo que son los individuos, las células o microorganismos que están de manera aislada. Sin embargo, cuando pasamos a un nivel superior, si tenemos un conjunto de organismos que son de la misma especie o del mismo tipo, sabemos que el concepto de especie en microorganismos es complejo, al igual que en macroorganismos, si son todos del mismo tipo, forman parte de una población, y este es un concepto importante para la clase de hoy porque vamos a estar hablando de poblaciones permanentemente. Entonces son un conjunto de individuos de la misma especie. Hay un nivel intermedio antes de llegar a lo que conocemos como comunidad, que es un gremio o grupo funcional. Es un conjunto de poblaciones que llevan a cabo una misma función. ¿Conocen algún grupo funcional o gremio que sea netamente microbiano? ¿Los líquenes? Los líquenes no son un grupo funcional, está conformado por varios grupos funcionales. Podríamos decir incluso que los líquenes constituyen una comunidad, que es el nivel superior, en donde hay un conjunto de grupos funcionales y poblaciones formando parte de esta comunidad, o sea, están coexistiendo en tiempo y espacio y por eso se conocen como comunidad. Grupo funcional, un conjunto de poblaciones que llevan a cabo una misma función. ¿Qué funciones pueden estar llevando a cabo los microorganismos? Jerónimo Romero dice fijadores de nitrógenos y Valentina Herrera la flora intestinal. Y Ya, Paloma dijo levaduras. ya. Levaduras es un grupo de microorganismos que tiene que ver con una taxonomía, una identificación taxonómica que nos lleva al grupo funcional. Si todas las levaduras están realizando una misma función, podríamos considerarlas un grupo funcional, si no simplemente es un grupo taxonómico que tiene que ver con otra clasificación. Flora intestinal, el término flora vamos a dejarlo fuera del curso de ecología microbiana porque las bacterias, los microorganismos, las arqueas, no son ya parte de lo que se consideraba muy antiguamente las plantas como tal, sino que forman grupos independientes, entonces vamos a hablar de la microbiota intestinal. Hecha esa aclaración, la microbiota intestinal también es una comunidad muy compleja donde existen multiplicidad de poblaciones y de grupos funcionales dentro. Sí es un buen ejemplo lo de los fijadores de nitrógeno. La fijación de nitrógeno es una capacidad que es inherente solamente a microorganismos, y todos aquellos que tienen la capacidad de fijar nitrógeno forman parte de un grupo funcional, así como los nitrificadores, los desnitrificadores, los metanógenos, los metanótrofos, etc. Entonces lo importante es que están llevando a cabo en el ecosistema una misma función. Pero repito que lo que nos va a interesar es entender bien el concepto de población, porque vamos a estar viendo interacciones a nivel intrapoblacional dentro de una misma población o entre poblaciones, interpoblacional. Entonces, ¿por qué estudiar la diversidad microbiana? Ya estuvimos hablando de algunos aspectos, pero es importante entender que son importantes recursos genéticos, que por lo general son poco explorados, a pesar de la multiplicidad de estudios que existen en la actualidad. Son excelentes modelos biológicos para poner a prueba, por ejemplo, algunas hipótesis de ecología clásica, permiten medir estrategias y límites de la vida, son claves además en la sustentabilidad del planeta. Entonces, no solamente en aspectos biotecnológicos, sino también en aspectos ecológicos, son imprescindibles para
poder conocerlos para poder desarrollar este tipo de estrategias. ¿Por qué creen que Profesora, sí? hay una mano arriba, Valentina Herrera. ¿Valentina? Sí, no me quedó muy claro, o sea, tengo una duda respecto a lo de grupos funcionales, o sea, gremio funcional, grupo funcional. Decían que un ejemplo era como las bacterias desnitrificantes o nitrificantes. Me pregunta es si se refiere como, no sé, si tengo varios grupos que al final me van a dar como, trabajan todos para que al final me den un resultado, se considera grupo funcional, o si solamente, o sea, ya, que no sé cómo explicarme bien. Si tengo una escala, por ejemplo, unos que se encargan como de la fijación, otro de las reacciones redox. Dentro de las redox tengo un grupo que se encarga de la oxidación y otro de la reducción de ciertos compuestos. Todo eso globalmente, como al final trabajan para darme un mismo resultado, ¿se considera grupo funcional? ¿O se considerarían grupos funcionales aparte solo los que están en redox y cosas así? Son grupos funcionales independientes porque están llevando a cabo, por ejemplo, la oxidación de amonio. Entonces no estamos hablando de que se pueda estar reduciendo, de hecho no se puede reducir más el amonio, pero se oxida el amonio a nitrito y entonces esos oxidadores de amonio forman parte de un grupo funcional. Pero más allá de los detalles específicos de si hay un límite, hasta dónde consideramos un grupo funcional, lo importante es que llevan a cabo una misma función. Entonces, no es, hay por ejemplo, fijadores de nitrógeno, conocemos que están los rizobios, franquia, entre otros, vamos a ver detalles en la clase próxima. Todos ellos, independientemente de que sean de distintas especies, están fijando nitrógeno y por eso forman parte de un gremio. Y, piensen en el concepto de gremio también, por ejemplo, de trabajadores. Está el gremio de los trabajadores de la salud, gremio de los trabajadores. Entonces la definición de gremio puede ser un poco más laxa si consideramos trabajadores de la salud, pero si nos vamos al colegio de médicos, si nos vamos al colegio de enfermería, si nos vamos al colegio de odontólogos, etcétera, son subgremios dentro de ellos que tienen una función general de estar trabajando en la salud, por ejemplo. En microorganismos sucede exactamente lo mismo. ¿Había otras manos? No, no hay más manos. Ya, perfecto. Entonces, Profe, un comentario en el chat aparece de Camila. Si la ameba de la que habló el profesor Francisco, cuando está en su ciclo social, ¿se considera un grupo funcional o como un solo individuo? la ameba, vamos a ver un ejemplo justamente en esta clase también de Dicty. Ya vieron que tiene un nombre complejo, así que lo vamos a abreviar como Dicty. Y son todos miembros de una misma población, son todos amebas de la misma especie. Entonces es a un nivel de población. Están llevando a cabo una misma función porque son los mismos individuos de la misma especie. Entonces eso no forma parte de un grupo funcional. Pero sí podrían ser los bacterívoros, amebas que comen bacterias, considerados un grupo funcional si juntamos distintas especies de amebas, por ejemplo, que tengan esa capacidad, pero no si hablamos de una sola especie en particular. Profe, ¿puedo hacer una consulta bien pequeñita? Sí, por favor. Como para ver si es que, claro, el tema de gremio, tal vez también para el resto. Que nosotros en zoología funcional vemos el concepto de gremio, no sé si es el mismo, que finalmente, por ejemplo, si uno habla del gremio de los voladores, incluye, por ejemplo, hablando de macro animales, serían... ¿Se cortó la comunicación? No sé quién estaba hablando. Benjamín Arenas. Ya, se cortó. Después podemos hacer esa aclaración, pero claro, me imagino que va por el ejemplo más general de todos los organismos que tienen la capacidad de volar y hay subgrupos dentro de ellos, pero dependiendo de la función en la que estamos fijándonos, es cómo vamos a definir el gremio. Entonces, les pongo esta frase de Tom Curtis, porque es importante entender a qué nivel tenemos que valorar a los microorganismos. Estamos hablando de funciones que solo pueden llevar a cabo ellos, ciertos grupos, y que son imprescindibles para el sustento de lo que es el ecosistema en el que estamos habitando.
Entonces, la frase traducida dice aproximadamente así, que no pide disculpas por poner a los microorganismos sobre un pedestal sobre los otros organismos o seres vivos, porque si la última ballena azul muriera atragantada con el último panda, eso podría ser desastroso, pero no va a ser el fin del mundo. Sin embargo, si accidentalmente envenenamos a las últimas 2 especies que oxidan amonio, el problema podría ser otro. Eso podría estar sucediendo ahora y no estamos sabiendo que eso sucede. Entonces, es importante conocer que hay muchos organismos, y no voy a desmerecer las funciones que tienen en los sistemas, las plantas, los animales, pero que pueden ser reemplazados por otros en sus funciones, porque existe cierta redundancia funcional, pero hay funciones que son exclusivas de ciertos grupos, y como la diversidad microbiana muchas veces se conoce muy poco debido a las dificultades que hay para su estudio, si no conocemos, claramente es difícil protegerlos, y podríamos estar teniendo muchos problemas, y vamos a ver a lo largo del curso, por ejemplo, los efectos en el cambio climático que pueden tener no solamente los microorganismos para contribuir a este, sino también para mitigarlo. Entonces es importante conocer esa diversidad. Pero los microorganismos no están viviendo de forma aislada, ya vimos que se organizan. Entonces, una forma de organizarse es interactuar entre ellos. La clase de hoy, dijimos, va a tener su foco en las interacciones microbianas. ¿Conocen algún tipo de interacción? Ya estuvieron nombrando algunas, por ejemplo, de bacterias que se asocian con plantas, pero que coexistan microorganismos entre sí. Un ejemplo es lo que mencionaban de Dicty, una ameba social que interactúa entre ellas. ¿Algún otro ejemplo que haya surgido en el chat? Jerónimo dice parásitos. Ya, hay parásitos, pero que infectan por lo general a macroorganismos. ¿Conoce algún parásito que afecte a otro microorganismo? Relaciones microorganismo-microorganismo. ¿Se podría hablar de la endosimbiosis? ¿De la teoría de endosimbiosis? Ya, la teoría de endosimbiosis va más allá. Estamos hablando de ahora de aspectos a escala ecológica, no a escala de evolución. Claramente la teoría endosimbionte, que dio origen a nuevos organismos, es un proceso que inició como una interacción y posteriormente dio un proceso o lugar a nuevos organismos. Entonces no sería como tal como la conocemos actualmente. En un inicio sí, pero claramente la interacción estrecha es un ejemplo de interacción entre microorganismos. Vamos a ver varios en esta clase, así que vamos a continuar para que vayan aclarándose las dudas. Recuerden que cualquier consulta van participando. Profe, Javier Bustamante dice líquenes y Amelia Cox bacteriófagos. Ya, muy bien. Los líquenes son por excelencia un ejemplo de interacciones que es muy complejo, ya vamos a ver hacia el final, que no es un solo organismo, sino que es un conjunto de organismos que están interactuando, y se me fue el segundo. ¿Líquenes? Bacteriófagos. Los bacteriófagos. Claramente, los bacteriófagos, que son virus que infectan bacterias, también son una especie de depredador de bacterias, y es una interacción entre microorganismos. Profe, Alex Molina por el chat pregunta si los virus se consideran microorganismos. Bien, eso es un debate que es bien filosófico en algunos aspectos, porque primero tenemos que saber si los consideramos seres vivos. Claramente son organismos que cumplen con la definición de ser no visibles a ojo desnudo, a simple vista, y de hecho lo cumple con creces porque son de los organismos más pequeños que existen. Sin embargo, al no tener independencia para vivir, uno los considera en el límite de la vida. Hay mucha discusión al respecto, no vamos a ahondar en eso en este momento, pero en los cursos y las disciplinas donde se estudia justamente tienen que ver con la microbiología, por tratarse de organismos muy pequeños que requieren esas herramientas de microbiología para ser estudiados, y algunas muy específicas, y por lo general se consideran parásitos obligados de la maquinaria celular de un hospedero. Dijimos, vamos a tener dos tipos de interacciones a grandes rasgos que vamos a observar: las interacciones intrapoblacionales dentro de una misma población,
Y para eso vamos a recordar ciertos conceptos que probablemente ya vieron, que tienen que ver, por ejemplo, con la ecuación de crecimiento logístico poblacional. No vamos a entrar en detalle de la ecuación, pero relaciona la tasa de crecimiento de una población, la capacidad de carga del medio y la densidad poblacional como número de individuos o biomasa. ¿Qué ejemplo de población podrían tener ustedes en un laboratorio de microbiología? ¿A qué les recuerda esta curva que estamos observando acá? ¿No hay nadie que haya visto una curva así? Silencio sepulcral. ¿Lo están viendo otros profes a esto? Tadeo respondió la capacidad de carga. Ya, ¿qué es la capacidad de carga, Tadeo? Es el límite en una población en el cual la cantidad de individuos empieza a superar lo que el mismo ambiente puede tener. Ya, no lo Intentando puede definirlo. superar. No lo puede superar. Si se Sí, fijan sí, en esta curva, lo puede superar, pero como que va. si se supera la capacidad de carga, no estamos dentro de este modelo. Justamente cuando se alcanza la capacidad de carga, el número de individuos se estabiliza y tiene que ver con esta relación que existe entre los distintos parámetros de la ecuación. Cuando tenemos densidades poblacionales bajas, que todavía la población es muy pequeña en número de individuos, la tasa de crecimiento es máxima. Si n es menor que k, que toda esta parte, la población crece de manera exponencial positiva, y cuando n se hace igual a k, empieza a detenerse el crecimiento de la población hasta hacerse nulo. Y si entramos a superar esa capacidad de carga, que es en esta parte de abajo, justamente el número de individuos de la población empieza a decrecer porque ya no hay suficiente capacidad en el ambiente de recursos para que esa población sobreviva. Esto es típica curva de un crecimiento bacteriano que pueden observar en un medio de cultivo, teniendo un matraz con un medio de cultivo y, por ejemplo, un cultivo de una bacteria clásica, Escherichia coli. Si medimos la densidad óptica o el número de individuos, cómo se desarrollan en el tiempo, vamos a obtener justamente este comportamiento que se observa aquí. Entonces es importante conocer... Valentina Herrera y Gabriel Leiva habían respondido eso. Ya. Ya, me tienen que decir porque yo no estoy mirando el chat. Es que da cosita interrumpirla si está hablando. No, tranquila. Tranquila. Yo prefiero que me vayan interrumpiendo, así no me siento como raro hablando con un computador. Entonces, estos conceptos son importantes de entender porque es lo que me permite entender cómo funciona una población en un dado ambiente, que puede ser un matraz en el laboratorio, pero también extrapolado claramente a lo que puede suceder en la naturaleza. ¿Para qué nos sirve esto? Porque dentro de una población existen interacciones que dependen de la densidad de población. Recuerden, la densidad de población es el número de individuos que existe en ese ambiente determinado. Entonces, las interacciones positivas aumentan la tasa de crecimiento de una población y las negativas lo disminuyen. Son las relaciones que habíamos observado aquí al inicio. De manera tal que existe una densidad de población óptima para una tasa de crecimiento máxima. Entonces hay una densidad de población a la cual existe una velocidad de crecimiento de la población que es máxima. Las interacciones positivas permiten llegar a ese máximo y suceden antes de alcanzar esa densidad de población máxima, y las negativas comienzan a afectar a esa población cuando se supera esa densidad. Entonces esto, fíjense que no es la misma curva que estábamos observando acá, densidad versus tiempo. Estamos observando densidad versus tasa de crecimiento, y cómo las interacciones van moldeando ese comportamiento de la población. Vamos a pasar a ver ejemplos, justamente en cuanto a la sociabilidad.
estamos dentro de la categoría de relaciones en una misma población. Entonces, todos los individuos que van a ver en esta interacción son de la misma especie. Si observamos estas microfotografías que tenemos aquí arriba, lo que se nos viene a la mente, si no somos expertos, en un primer momento, es que se parecen mucho a hongos. Aquellos que hayan tenido la oportunidad de ver hongos al microscopio, etcétera, tienen este tipo de estructuras que se caracterizan por la presencia de evidentes cuerpos fructíferos, aquellos desde los cuales se producen esporas. Sin embargo, estas son bacterias que se consideran sociales y se conocen como mixobacterias, y ahí tienen algunos ejemplos. Esas mixobacterias tienen comportamientos como los que observamos aquí en esta secuencia de fotografías, en donde podemos estar ingresando el profesor Francisco Chávez, justo cuando Sí, voy a hablar de DIC. No, sí, profe, ya se había conectado, pero volvió a meterse. Sí. Tenemos las bacterias aquí asociadas y vamos a ver un ciclo, pero que son esas bacterias que conforman una misma población, son de la misma especie, las que se agrupan para formar una especie de organismo multicelular organizado que lleva lugar a la producción de estos cuerpos fructíferos. ¿Cómo sucede esto? Ante una señal que tiene que ver por lo general con la inanición, la hambruna, la escasez de nutrientes, las bacterias que están llevando a cabo un ciclo vegetativo, se están multiplicando como hacen normalmente las bacterias, entran en un nuevo ciclo que tiene que ver con este comportamiento social. Entonces la señal de hambruna hace que, por distintos metabolitos que se producen y compuestos químicos, hace que las bacterias vayan migrando, se agreguen, conformen estos montículos que dan lugar posteriormente a los cuerpos fructíferos. Estos cuerpos fructíferos están formados por esporas, células que adquieren esa función dentro de la población, y son las que pueden llegar a un nuevo lugar en búsqueda de nutrientes, o permanecer en un estado de latencia hasta que las condiciones sean nuevamente favorables y puedan germinar. Hay aquí en esta población muchas células, muchos individuos que se consideran altruistas, que se sacrifican por el bienestar de la población. Aquellos que están formando, por ejemplo, este tallo del cuerpo fructífero van a quedar allí en la condición desfavorable para que la población pueda subsistir gracias a la propagación de estas esporas que tenemos más arriba. Entonces este es un comportamiento clásico de los que se consideran organismos sociales, entre ellos las bacterias. Y es interesante entender, voy a tratar de ir siempre mostrando ciertas aplicaciones que tienen o importancias que tienen estas interacciones en aspectos biotecnológicos o ambientales. Y muchas de estas bacterias son estudiadas justamente porque tienen maquinarias celulares que son muy importantes en desarrollos nanotecnológicos. Estas maquinarias celulares, si se fijan, hay dos extremos, tenemos pilis, un conjunto de pilis, y tenemos un poro de secreción, varios poros de secreción que secretan un slime, como una mucosidad, que va propulsando a las bacterias. Entonces, desde este lado, la bacteria se empuja, y desde el lado de los pilis va reptando, va haciendo que la bacteria avance. Entonces, eso es lo que permite esta migración para hacer los agregados que permiten el comportamiento social. ¿Y por qué es importante esto? Porque esta propulsión que se genera a través de la liberación de una sustancia a través de microporos, justamente es un mecanismo interesante para aspectos ingenieriles de nanotecnología, como mencionábamos anteriormente. Profe, Benjamín Arenas pregunta si vendría siendo un superorganismo. Bien, tendríamos que primero entrar en el aspecto de definir qué es un superorganismo. A ver, ¿qué entiende Tadeo era? Benjamín Arenas. Benjamín, me quedé pegado con tarea. Benjamín, ¿qué entiende usted por un superorganismo? Hola, ahora sí, Hola. se me ha ido la internet. La verdad es que me sonó el tema del superorganismo, entra un poquito a mi área, que mi tema son los insectos, y es como este comportamiento altruista, por eso me llamó tanto la atención. Claro, son categorías que por lo general son no unas definiciones muy clásicas o muy acotadas de lo que es un organismo, pero claramente si le damos la característica de que
tienen características como de superhéroes, poder decirlo de alguna forma. Todos aquellos organismos que dentro de una población tienen la capacidad de sacrificarse por el resto, pueden ser considerados superorganismos, pero hay distintas definiciones de eso y no es una definición muy clásica como para considerarlos, pero es una buena comparación con lo que usted mencionaba respecto a insectos, para que vean que también hay muchos ejemplos en microorganismos que ustedes ya conocen de macroorganismos, que son mucho más estudiados en carreras científicas como las que ustedes están teniendo. ¿Había otro comentario, humano? Sí, Gabriela Humada pregunta, ¿qué otra condición puede gatillar la formación de los cuerpos fructíferos aparte de la hambruna? Bueno, hay distintas situaciones de estrés, pero las más estudiadas y las más características en estos comportamientos sociales son la carencia de nutrientes, porque justamente se asocian para encontrar justamente nutrientes. Pero puede haber condiciones de estrés como escasez de agua, podría ser presencia de patógenos, pero esos no están definidos como desencadenadores de este tipo de actividad. ¿Sigo? Sí, y Valeria Zócar pregunta si los cuerpos fructíferos están formados por esporas. Sí, se llaman esporas, pero no son esporas como las que producen los hongos, que son estructuras reproductivas como tal, sino que son estados de latencia, células bacterianas que entran en un estado de latencia que las hace mucho más resistentes, tienen su metabolismo disminuido y hace que permanezcan en el tiempo bajo condiciones adversas hasta que aparezcan nuevas condiciones favorables. Hay otros microorganismos que no se consideran sociales como tal porque no tienen esta estrategia, que también tienen la capacidad de formar esporas, y son esas entonces estructuras más bien de resistencia las que estamos hablando en este momento. Sin embargo, las bacterias no son las únicas. Ustedes ya mencionaron al inicio, acordándose de lo que les mostró el profesor Francisco en la clase anterior, sobre las amebas. Las amebas son eucariontes, miden de 10 a 20 micras, son de vida libre y fagocitan bacterias, se consideran como bacterívoros, se alimentan de bacterias como su fuente natural de nutrientes. Y podemos observar justamente aquí el comportamiento social resumido de este tipo de organismos. Sin embargo, también tiene un ciclo complejo, así como el que veíamos de las bacterias, lo tienen detallado aquí para que luego lo puedan revisar. Este ciclo completo toma alrededor de 24 horas y nuevamente las células, ante la señal de hambruna, para poder entonces entrar en este estado de formar esporas, produce distintas estructuras que tienen que ver con la agregación, formación de montículos, se forman estas especies de babosa que tienen la capacidad de migrar, y cuando se gatilla o se desencadena la formación del cuerpo fructífero, comienza con esta estructura conocida como sombrero mexicano, que luego madura hasta la formación de este cuerpo fructífero ya maduro, que permite la liberación entonces de esporas. ¿Por qué es importante las amebas sociales? Las amebas son modelos biológicos para estudiar una variedad de procesos, entre ellos, por ejemplo, la migración, cómo se mueven estos organismos, la transducción de señales. Todo este comportamiento social es desencadenado por una comunicación a nivel químico, y esas señales son adquiridas por las células para poder responder. La fagocitosis, recuerden que se alimentan de bacterias, la fagocitan para obtener su alimento, la diferenciación celular, etc., y es uno de los sistemas modelo no mamífero más reciente para estudiar patogénesis bacteriana. Dado que se alimentan de bacterias, se pueden hacer estudios de cómo se altera el comportamiento de estas amebas ante la presencia de, por ejemplo, una bacteria patógena. Y esa es una de las especialidades de investigación del profesor Francisco Chávez, así que si tienen preguntas específicas y está él en el público, las pueden ir revisando también por el chat. Vimos dos ejemplos, vimos las mixobacterias y vimos a Dictyostelium, que es una ameba. Sin embargo, hay diferentes organismos que tienen la capacidad de agregarse para formar esta estructura multicelular, y entre ellas hay amebas, ciliados, etc. Sin embargo, el comportamiento social para formar estos cuerpos fructíferos que dan lugar a la liberación de esporas no es la única manera de multicelularidad que existe en microorganismos. Vamos a ver que hay distintas asociaciones que realizan las bacterias
con efecto de llevar a esta manera de agrupar las distintas células, pero no vamos a entrar en detalle porque esto es lo que van a revisar el grupo 2 en la actividad de seminario. Así que ahí sí que no me meto nada, les toca a ellos mostrarnos otros ejemplos de multicelularidad. Entonces, con eso terminamos la parte de ejemplos de relaciones dentro de una misma población y vamos a dar inicio, si no hay ninguna pregunta o cosa pendiente, a una encuesta breve de lo que vimos hasta recién. No hay nada en el chat. Ya. Entonces, voy a iniciar la actividad. ¿Me avisan? ¿Se ve bien? Sí, se ve. Ya. ¿Qué indica la K en la ecuación de crecimiento logístico poblacional? Indica la tasa de crecimiento de la población, la capacidad de carga del medio o la densidad poblacional. Y como segunda pregunta, ¿qué situación suele desencadenar el comportamiento social de algunos microorganismos? La alta densidad poblacional, la escasez de nutrientes o hambruna, o el exceso de nutrientes. Tenemos 62 participantes, ya van respondiendo unos 30. Este tipo de actividades no solamente nos permite tener un conocimiento de cómo van incorporando los conceptos que les vamos tratando de mostrar durante la clase, sino que también les sirve a ustedes como un autocontrol de ver si se va entendiendo. Recuerden que no vamos a tener como tal evaluaciones de las clases, pero esto nos sirve como una evaluación de todas formas, se llaman evaluaciones formativas, que nos permiten tener esta retroalimentación más en vivo y en directo. Ya han respondido 53, así que no ha aumentado el número. Sí, está aumentando. 55 de 62. Lo que no estoy segura es si los 62 nos incluyen a nosotros. Yo creo que no, porque a mí no me sale la opción de votar. Solo puedo verla. ¿Cuántos participantes tenemos en la sesión? 66 en total. Ya. Sí, ahí nos descuentan los 4 confitriones. Ya. Igual sabemos que esto de las encuestas a veces es complicado de responder desde el celular, etcétera. Voy a dar por terminado esto para compartir los resultados. Y la gran mayoría recuerda entonces que la K en la ecuación de crecimiento logístico, y hablamos de ella, tiene que ver con la capacidad de carga del medio, no así con la tasa de crecimiento que era R, ni la densidad poblacional que era N, o el número de individuos que forman parte de la población. Entonces la respuesta correcta era la capacidad de carga del medio. ¿Y qué situación desencadena el comportamiento social? Justamente hicimos hincapié en que tiene que ver con la escasez de nutrientes, no así obviamente el exceso de nutrientes, y no la alta densidad. Claramente se requiere una alta densidad poblacional, uno solo no va a poder hacer un comportamiento social, pero el desencadenante de toda esta señalización química tiene que ver con la escasez de nutrientes. Entonces, vamos a continuar, porque vamos a entrar en la segunda parte que tiene que ver con las interacciones interpoblacionales que se da entre poblaciones. Un término que tenemos que tener claro al inicio es el de simbiosis. Muchas veces hablamos de simbiosis como un ejemplo de interacción, pero justamente no implica más que eso. La simbiosis clásicamente se definió como el vivir juntos, de allí el origen de la palabra. A lo largo de los años y distintas publicaciones, en libros, en revistas, etc., el término ha tomado distintos caminos e incluso se ha utilizado por lo general como un sinónimo de interacciones beneficiosas. Sin embargo, hay simbiosis que no llevan a un buen resultado para una de las poblaciones interactuantes. Entonces, vamos a usar el término de simbiosis simplemente como el hecho de que dos organismos viven juntos. Entonces, vamos a tener que darle un apellido para saber si hay un efecto positivo o negativo en los socios que participan. Entonces, como interacciones positivas, tenemos, por ejemplo, el mutualismo, el sinergismo, el comensalismo,
como negativas la depredación, el parasitismo, el amensalismo, la competencia. Vamos a ver ejemplos de estos, pero les quiero mostrar distintas maneras de resumir estas interacciones que se pueden dar no solamente entre microorganismos, sino entre los seres vivos. Y otra forma de mostrarlo tiene que ver con este esquema en donde tenemos una población y otra, que es el mínimo para tener una relación entre poblaciones, y los efectos negativos, positivos, pero también neutros. Hay algunos que consideran que el neutralismo como tal no es una interacción, porque justamente es la ausencia de interacción, pero es un ejemplo de que estando en un ambiente donde podrían interactuar, no lo están haciendo. Y entonces allí tienen ubicadas los distintos tipos de interacciones dependiendo de si se obtiene un beneficio o un perjuicio para una de las dos poblaciones. Hay otra forma para observar esto mismo, no estoy cambiando de tema, simplemente que visualmente hay distintas formas de ir recordando estos nombres, y tiene que ver aquí con los efectos justamente neutrales, positivos o negativos, y cómo se van enfrentando este tipo de interacción dependiendo de los resultados que tiene para cada uno de los socios. Los socios o las poblaciones que están interactuando, en este caso están en los recuadros rojo y verde, y son de especie 1 y especie 2, porque recordamos el concepto de población, conjunto de individuos de la misma especie. Y otra forma para verlo tiene que ver con esta Z masterizada que tenemos aquí, donde tenemos las especies A y B, o las distintas poblaciones, si se benefician, si no tienen efecto, o si se ven perjudicadas, y entonces podemos ver, a modo de ejemplo, si se ve beneficiada la especie A y la especie B, estamos hablando de un mutualismo. En el otro extremo, si ambos se ven perjudicadas, una competencia, y así podemos hacer todas las uniones. Entonces son distintas formas de resumir los mismos tipos de interacciones. Pero el que más me gusta a mí tiene que ver con esto, que ni siquiera es una revista biológica, sino que tiene que ver con procesos y modelos más bien matemáticos, como con signos positivos, negativos, o que indica neutralidad, se resumen las interacciones. Pero ya no solamente con el beneficio o perjuicio, como positivo o negativo, sino con la direccionalidad, aquellas que son relaciones bidireccionales, en donde ambos se ven afectados, ya sea positiva o negativamente, o si son unidireccionales, donde al menos uno de los socios es beneficiado o perjudicado, pero el otro no se ve afectado. Y aquí se incluye una interacción de no direccionalidad, que es el neutralismo. Entonces, hasta ahora vimos solamente formas de representar de manera integral todas las posibilidades y abanicos de interacciones que tenemos, y en este párrafo que está acá arriba tienen un resumen de ellas, pero vamos a empezar a ver ejemplos. Entonces, lo primero es el ejemplo de neutralismos, que es muy raro de encontrar en comunidades microbianas en el ambiente, pero hay un ejemplo que podemos ver en los iniciadores de yogur, aquellos que son inóculos para dar lugar a la fermentación. Por lo general son una mezcla de Streptococcus y Lactobacillus. Y se conoce que ellos interactúan de manera neutral. ¿Cómo creen, o a algunos se le ocurre probar que efectivamente, a pesar de que están coexistiendo, no están interactuando? Separando las poblaciones, quizás, como poniéndolas por separado y que no les afecte, como que sus tasas sean iguales. Las tasas de crecimiento, viviendo por separado o viviendo juntas, no se ven afectadas. Ese es el mejor indicio de una interacción neutral. ¿Y por qué se da el neutralismo o esa falta de interacción? Porque hay en realidad una baja oportunidad de interacción, porque haya una baja densidad poblacional o bajo nivel metabólico, o diferentes capacidades metabólicas, entonces no tienen por qué interactuar, o ya directamente estamos hablando de una separación temporal o espacial que justamente va en contra de lo que permite una interacción. Tadeo también tiene levantada la mano. Pero, ¿es posible realmente una interacción neutral en un ambiente más complejo que en una placa Petri con dos bacterias?
Es muy raro, yo no conozco ejemplos, tendríamos que revisar la 51, la cita de este artículo, si menciona algún ejemplo en la naturaleza. Simplemente va a existir ausencia de interacción si se cumplen algunas de estas capacidades, pero uno no esperaría a priori ninguna interacción si las poblaciones están separadas en tiempo o espacio, porque eso va a impedir directamente la interacción. Entonces, ya asumiendo que se requiere una coexistencia temporal y espacial, podría darse en algunos casos en donde existan este tipo de factores que favorecen esa ausencia de interacción. Lo importante es que tenemos que recordar que estas interacciones, y lo vamos a ver hacia el final, si es que llegamos, porque me estoy demorando mucho, que las interacciones son variables y dinámicas. Dos poblaciones pueden estar en un momento interactuando de manera neutral y posteriormente una afectar a la otra de manera positiva o negativa. Depende mucho de las condiciones en que estén esas poblaciones coexistiendo. Profe, Joaquín Keimer también tiene la mano levantada. ¿Joaquín? Sí, hay algo que no me queda tan claro con el neutralismo, que eso solo se da en una placa Petri, no entendí eso bien. Como... No, no es solo en una placa Petri. Tenemos aquí, por ejemplo, un fermento que lo colocamos en leche para formar yogur, y eso es un cultivo en donde hay dos poblaciones de bacterias coexistiendo pero no interactuando. ¿Y cómo sabemos que no están interactuando? Porque si medimos sus tasas de crecimiento, cuando están solas o cuando están juntas, no se ven afectados. Entonces, una forma de ver si hay una afectación, ya sea positiva o negativa, es ver cómo se altera la tasa de crecimiento de un organismo creciendo junto o por separado. ¿Y esas dos poblaciones son responsables de hacer el yogur? En este caso, sí. Sí, son fermentadores de los compuestos que están en la leche. Pero eso es solo a modo de ejemplo. Sería como que entonces la presencia de una población no afectaría como el desarrollo, por así decirlo, de la otra. Exactamente. Y viceversa. Ninguna de las dos se ve afectada y por eso es neutral. Ok. Ahora gracias. vamos a entrar entonces en las interacciones unidireccionales que teníamos acá, amensalismo y comensalismo, y vamos a terminar con las bidireccionales. Entonces vamos con el amensalismo. Una población es negativamente afectada, por eso tenemos el signo menos, mientras que la otra no es afectada, por eso es unidireccional. Una población puede producir una sustancia inhibitoria que a ella no la beneficia ni la perjudica, pero sí afecta a otra población. El amensalismo también se conoce como alelopatía o antibiosis, y tiene que ver justamente con la producción de esta sustancia. Antibiosis vamos a ver que lo usamos específicamente para cuando esa sustancia es un antibiótico. Entonces, ejemplos de este tipo de interacción de amensalismo es la producción de ácidos que impide la colonización de la piel por ciertos patógenos. Sabemos que tenemos una microbiota considerada normal sobre la superficie de la piel que permite la generación de una primera barrera de entrada para patógenos. Y eso tiene que ver no solamente con la barrera física que ejercen las células de nuestra piel, sino también la colonización por microorganismos que allí existen, que hacen que el pH no sea adecuado para ciertos patógenos. Esa es una relación amensal entre el microorganismo que produce ese pH y el patógeno que llega. No tiene nada que ver con nuestra piel ni la relación que tiene los microorganismos de la piel con nosotros. En ese caso son más bien mutualismos que amensalismos. También puede ser que se produzca oxígeno por fotoautótrofos oxigénicos, como las cianobacterias, que inhiben anaerobios obligados. Las cianobacterias, cuando realizan fotosíntesis, producen oxígeno, y ese oxígeno no lo producen para afectar a los anaerobios obligados, simplemente es parte de su metabolismo, pero los anaerobios obligados se pueden ver afectados. También otro ejemplo es la producción de alcoholes por la fermentación alcohólica, que es uno de los metabolismos microbianos, por levaduras que inhiben el desarrollo de muchos otros microorganismos. Las fermentaciones que permiten la producción, por ejemplo, de cerveza, de vino, entre otras, justamente son comunidades complejas al inicio, pero luego van prevaleciendo o predominando aquellas que cumplen la función de producir el producto, valga la redundancia, que nos interesa, como si fuera el vino o la cerveza. Y eso se debe justamente a cómo cambian las condiciones del medio, producto del metabolismo normal de esta levadura.
Y dijimos que en el caso de que se produzca antibióticos, tenemos el nombre de antibiosis. ¿Conocen al caballero que está en la foto? ¡Fleming! Muy bien, ya, lo conocen al menos. En otros cursos no me lo han mencionado, así que es bueno reconocer, es una bonita historia la que tienen, o al menos así la han contado, y se puede observar aquí cómo se produce un efecto de inhibición del crecimiento de esta bacteria que está creciendo en una placa de Petri, producto de la producción de un antibiótico por parte de este hongo que está creciendo aquí. Entonces eso es una interacción amensal por producción de antibióticos, también conocido como antibiosis. Pasamos a la siguiente interacción unidireccional, que era el comensalismo, donde ahora hay una que no se ve afectada y la otra se ve beneficiada. La relación comensal está basada en condiciones físico-químicas del ambiente, en el estado físico-químico del nutriente, en la producción de factores de crecimiento, todos efectos que puedan hacer que una población se vea beneficiada por una actividad que a la otra no le afecta. Entonces, por ejemplo, tenemos también con la fermentación la secreción de ácidos, y esos ácidos pueden ser amensales para ciertos organismos, pero puede producirse una especie de comensalismo para otros. Recuerden que hay organismos que usan el etanol o que la baja de pH les favorece porque son acidófilos o amantes de lo ácido. Entonces, siempre depende de qué pares estamos viendo dentro de una comunidad, por ejemplo, para definir qué tipo de interacción existe. Y aquí un ejemplo muy entretenido porque tiene que ver con cómo se pueden remover compuestos tóxicos. Sabemos que el oxígeno es tóxico para aquellos organismos que son anaerobios obligados, a los cuales el oxígeno los mata, y esos existen representantes en los microorganismos. Lo que tenemos aquí es un esquema representando las concentraciones de oxígeno en una partícula de suelo. Entonces podemos ver que las distancias son muy pequeñas, tenemos unos 10, 12 milímetros en cada eje, y lo que podemos ver es cómo la concentración de oxígeno, de 21%, como es la atmosférica, en la superficie de esta micropartícula, va disminuyendo hasta tener un core o centro en donde hay ausencia de oxígeno. Esto es gracias al metabolismo de microorganismos que usan el oxígeno como parte de su metabolismo y desarrollo, y hacen que el oxígeno no pueda difundir. Entonces aquí pueden estar creciendo los anaerobios obligados. Los que están aquí afuera son entonces microorganismos que están realizando una función que a ellos claramente les permite vivir, pero no los beneficia ni perjudica, no lo están haciendo adrede para afectar a otra población que sí se ve beneficiada, en este caso anaerobios obligados. Y otro ejemplo que quiero que hablemos del comensalismo, implica el conocimiento de un concepto que es el cometabolismo. Y son dos palabras muy parecidas y muchas veces lleva a confusión, así que vamos a intentar hacer la aclaración. Sabemos que el comensalismo es la interacción, pero el cometabolismo es justamente eso, un tipo de metabolismo. Es una transformación metabólica de una sustancia que el organismo no utiliza ni como fuente de energía ni de carbono, y los productos quedan disponibles para otras poblaciones. Un ejemplo de esto es el cometabolismo que realiza Mycobacterium del propano y el ciclohexano. El ciclohexano es cometabolizado cuando Mycobacterium consume propano para tener fuente de energía y carbono. Sin embargo, este ciclohexano es oxidado a ciclohexanol, y a Mycobacterium le da lo mismo, simplemente lo cometaboliza y no lo vuelve a utilizar. Pero este ciclohexanol sí puede ser fuente de carbono y energía para poblaciones, por ejemplo, de pseudomonas. Entonces, esta es una bacteria comensal de Mycobacterium porque se está aprovechando de un desecho que a Mycobacterium no le interesa, no lo utiliza, que obtuvo a través de cometabolismo. Entonces, esta es una interacción comensal basada en cometabolismo. Pero por favor no confundan el cometabolismo con el comensalismo, que muchas veces se hablan juntos y lleva a confusión. Pasamos entonces
a las interacciones que son bidireccionales, donde hay un efecto en ambas poblaciones, ya sean positivos o negativos. Tenemos, en ese artículo que les mostré al inicio del resumen, antagonismo como estas interacciones, que abarcan tanto al parasitismo como a la depredación. En microbiología no es tan clara la separación de esas dos interacciones, en donde una población, conocida en este caso como parásito, se beneficia a expensas del perjuicio de la otra población que se conoce como hospedero. Entonces, otro término que vamos a usar es hospedero, recuerden, no huésped, que muchas veces está mal traducido desde el inglés. Hospedero es la palabra correcta para aquel que recibe al parásito. Por lo general, lo que define el parasitismo de la depredación, que vamos a ver a continuación, es que hay una interacción que requiere un contacto relativamente largo, ya sea físico o metabólico. Y normalmente el parásito es más pequeño que el hospedero. Sin embargo, hay niveles en donde no hay una clara distinción entre las dos interacciones. ¿Hay una pregunta? Sí, en el chat hay una pregunta, dice Valentina, en microorganismos, ¿también se estudia el parasitismo y mutualismo como un continuo? Sí, eso era lo que mencionaba al inicio, o sea, siempre depende no solamente de qué poblaciones estamos mirando para definir qué tipo de interacción existe, sino las condiciones ambientales en donde se está desarrollando esa interacción. Y dos poblaciones que podrían estar teniendo una interacción, por ejemplo, mutualista, podrían estar pasando a un parasitismo si las condiciones ambientales cambian. Y eso claramente es un contexto que tenemos que considerar. A modo de simplificar, estamos poniendo ejemplos que son bien clásicos, en donde la mayoría de las veces los pares están interactuando de la manera que estamos ejemplificando. ¿Hay otra pregunta? Benjamín Arena dice, yo tenía entendido también que una característica del parasitismo es que no es letal como la depredación. Muchas veces puede llevar a la letalidad, el parasitismo, lo estamos viendo con el coronavirus, pero de vuelta, el límite de la definición es no tan claro. Claramente al parásito le interesa menos que el hospedero muera porque suele ser dependiente de él para poder sobrevivir, pero también los depredadores con sus presas. Entonces, un ejemplo entre microorganismos de parasitismo es esta bacteria que se llama Delovibrio. Delovibrio, que se ve gigante en esta microfotografía, es una bacteria muy pequeña que se ve aquí. Son estos bacilos muy pequeños en forma más de C, que acompañan a esta célula bacteriana, que es normal, como si fuera una Escherichia coli, y si se fijan el tamaño es mucho más pequeño. ¿Qué hace Delovibrio? Delovibrio se pega a esta célula que actúa, y fíjense aquí el término es presa, porque justamente estamos hablando de esa interfase no tan clara entre parasitismo y depredación, y una vez que se une, ingresa al espacio periplásmico de esta célula, y utilizando justamente a la célula como fuente de nutrientes, empieza a elongarse y posteriormente se divide para tener una progenie que se libera por la lisis de la célula hospedera. Y aquí nuevamente comienza el ciclo. ¿Había una pregunta? Sí, Tadeo dice, es como un virus, pero es una bacteria. Algo así, como un bacteriófago, pero es una bacteria. De todas formas, ella tiene su maquinaria celular, utiliza aquí al hospedero para obtener fuentes de nutrientes. Y lo que vemos aquí es justamente un video. Before we start the movie, we see a tiny black Delovibrio predator bacterial cell inside a bigger Ya. Se escucha mal, pero se puede observar ahí la célula de coli brillante, entró Delovibrio, Delovibrio empieza a elongarse, como habíamos observado en este esquema, y una vez que elonga se empieza a dividir, por lo general formando unos 5 o 6 descendientes, y la célula se lisa para dar lugar a la liberación de esta progenie y iniciar nuevamente el ciclo. Pero esto es de verdad cómo se observa entonces ese comportamiento en este parásito. Y pasando a la depredación, que era esta otra interacción que estábamos mencionando, el depredador
se beneficia a expensas de la presa, y esos son los nombres que reciben. Recuerda, antes era parásito y hospedero, ahora es depredador y presa. El depredador generalmente es de mayor tamaño que la presa, no siempre es así, y el depredador traga y digiere a la presa, entonces una interacción de duración corta, y claramente lleva a la muerte de la presa, y era lo que mencionaba recién el compañero. En teoría, esta depredación sigue un ciclo regular de fluctuaciones, que es el modelo de Lotka-Volterra, en donde tenemos el tamaño de la población en el tiempo de ambas poblaciones, el depredador y la presa. Podemos ver que ante un aumento de la población de la presa, comienza a aumentar la población del depredador, que empieza a ingerir a la presa. Entonces la población de la presa empieza a disminuir en número, y así van sucediéndose ciclos desfasados de ambas poblaciones. Eso sucede en la teoría con modelos matemáticos, pero en la naturaleza es más difícil de observar un comportamiento tan claro como el que se ve en ese modelo. Hay un experimento clásico en donde Didinium, un ciliado, que es el depredador del paramecio, fíjense que en este caso no se cumple eso de que es mucho mayor el tamaño del depredador que la presa. Este Didinium lo que hace es justamente ingerir a través de este orgánulo que tiene aquí, que es como si fuera una boca, ingiere al paramecio y lo usa como alimento, como presa. ¿Qué pasa normalmente si tenemos al paramecio, recuerden la presa, con un ingreso tardío del depredador? Lo colocamos aquí. Rápidamente el depredador acaba con la presa, y una vez que en este sistema cerrado la presa disminuye en número, el depredador también se ve afectado. Entonces, las relaciones depredador-presa intensas pueden conducir a la extinción de las poblaciones. Entonces, eso normalmente en la naturaleza no existe, porque si no, ambos se ven afectados, sino que está la posibilidad de obtener un refugio para la presa, para que escape del depredador. Y en este caso, en la parte B, tenemos un sedimento actuando como refugio, es un hábitat que le permite a la bacteria, al paramecio esconderse. Entonces, al tener esa posibilidad, el paramecio escapa de la extinción por haberse refugiado algunos individuos y haber, luego de que el depredador se extinguió en el sistema cerrado, dio lugar a un nuevo crecimiento de la presa. Solamente se consiguieron esta interacción sostenida en el tiempo donde coexistan ambas poblaciones cuando se ingresó nuevos individuos de la población. Entonces, en la naturaleza que está existiendo, por lo general, estas fluctuaciones se dan porque los números se van regulando. Hay algunas presas que escapan de la depredación. Una vez que el depredador disminuye el número, empieza a aumentar nuevamente la población de la presa y así sucesivamente. Sin embargo, los refugios en la naturaleza no son solamente un espacio físico donde esconderse, como sucede por lo general en los macroorganismos. En microorganismos hay muchos mecanismos para disminuir la presión de depredación, lo que permite la coexistencia. Y entre esos mecanismos hay algunos que son antes de la ingesta y otros que son después de la ingesta. Todo aquello que haga que la presa no sea ingerible por el depredador van a ser vías de escape o refugios a esa interacción. Por ejemplo, ser de un tamaño muy grande, por elongarse o por aglomerarse, ser muy rápido, entre otros. Y una vez que se ingirió, se puede evitar la digestión por otros mecanismos que tienen que ver más bien con toxicidad que se puede estar produciendo. Entonces, en la naturaleza, no solamente la vía de escape que permite la coexistencia es un hábitat o un refugio como un ambiente, sino que existen distintos medios de escape. Y aquí tenemos, si recuerdan, a las mixobacterias, que eran aquellas poblaciones que tienen comportamientos sociales, y cómo ante una señal de hambruna empiezan a buscar, recuerden, su alimento, y en este caso también se pueden alimentar de bacterias actuando como depredadores de esa presa. En este experimento que se observa en el video, este no tiene sonido, es un lapso de 7 días en tiempo real, que claramente está acelerado, y podemos ver aquí cómo
las colonias de la mixobacteria empieza a migrar hasta que encuentra a la colonia de Escherichia coli, una bacteria que le sirve de alimento, y allí entonces empieza la migración de esta colonia hasta encontrar el alimento. Fíjense cómo se fue produciendo aquí la parte de los cuerpos fructíferos, en donde hay células que quedan relegadas para el beneficio de la población que empieza a alimentarse de las células bacterianas que en este caso es la población, porque siguen migrando, recuerdan esa forma de migración que tenían, y cómo van apareciendo estos hoyos en donde las colonias de Escherichia coli, las células de Escherichia coli están siendo comidas por mixobacterias. Entonces, esto es una mezcla de una interacción cooperativa de mixobacterio intrapoblacionalmente para obtener una presa que afecta a otra población bacteriana. ¿Tengo un micrófono abierto? Sí. Quedan 10 minutos, profe. Sí, gracias. Estamos terminando, lo vamos a lograr. La competencia... Profe, hay una mano levantada de Tadeo. ¿Tadeo? ¿Tadeo? No. No, parece. Ya, cualquier cosa que escriba por el chat y ahí le damos de vuelta el lugar. Las últimas dos interacciones bidireccionales que nos queda por ver es la competencia, y vamos a terminar con el aspecto positivo, que es el mutualismo. En la competencia, ambas poblaciones se ven afectadas negativamente, sufren efectos adversos. Ocurre cuando las poblaciones compiten por el mismo recurso. Recuerden que el recurso no es solamente nutriente, puede ser espacio, por ejemplo. Y está basada en las habilidades para competir, en las tasas de crecimiento y en la afinidad por los recursos. Hay un ejemplo clásico que es el de Gauss, que utilizó a paramecios, que se consideran dentro de los microorganismos, para estudiar el comportamiento de las poblaciones ante la competencia. Tenemos aquí 3 paramecios, Aurelia, Caudatum y Bursaria, que hizo crecer solos, y aquí pueden ver las curvas de crecimiento, cómo crece la población en el tiempo para cada uno de ellos, y luego los enfrentó. En estas curvas podemos observar a Caudatum enfrentado con Aurelia, y lo que podemos observar es que el que gana es Aurelia, y Caudatum se extingue. Entonces, hay un principio de exclusión competitiva, en donde se produce la exclusión de una especie. Y ese principio dice que 2 poblaciones no pueden ocupar el mismo nicho, recuerden que el concepto de nicho no es solo ambiente o hábitat, porque una población, el que compite mejor, va a ser más eficiente y elimina al otro. ¿Tengo una pregunta? Sí, Tadeo, pregunta si existe depredación parcial en bacterias como existe en la interacción planta-herbívoro. Depredación parcial. Parcial, sí. O sea, regulada para que no se extinga la presa, si a eso se refiere, sí. Justamente, no. Que en herbívoros, un herbívoro se come la planta, pero usualmente no mata al individuo propiamente tal. Se come unas cuantas hojas hasta saciarse. A veces sí lo mata y siempre es detrimental para el individuo, porque es depredación. A este nivel no estamos hablando de individuos como tal, sino de poblaciones. Entonces no acaba con la población, pero sí ingiere y digiere a todo el individuo que actúa como su presa. Pero sí existe, recuerden, a nivel de poblaciones el concepto que nos interesa, aunque se sacrifiquen algunos individuos de la población persiste porque existen esos mecanismos de escape. Entonces, volviendo a la competencia, tenemos este principio de exclusión competitiva, pero no fue el único resultado que obtuvo Gauss. Al enfrentar a Caudatum y Bursaria, si se fijan, ninguna de las dos se extingue. Claramente, al estar compitiendo, las tasas de crecimiento no son las mismas que si estuvieran creciendo solas, y eso es un buen consejo. Siempre la competencia te va a afectar por el simple hecho de estar compitiendo. Pero hay una diferenciación de nicho que permite esa coexistencia. Si se fijan aquí entre paréntesis, dijimos Caudatum. Caudatum, al estar creciendo en un medio de cultivo, crece en suspensión, como nadando en ese medio de cultivo. Sin embargo, Bursaria forma biofilm sobre las paredes del recipiente
que contiene a estas dos poblaciones. Entonces, una crece pegada al recipiente, otra crece en suspensión, y hay una diferenciación de nicho que permite la coexistencia. Profe, sí, Carla pregunta si eso se da más en comunidades donde hay poblaciones exóticas o en comunidades nativas también hay competencia. Bueno, hablar de exótico y nativo a nivel de microorganismos es un poco más complejo que a nivel de macroorganismos, porque claramente hablar de endemismo y de invasiones no es tan simple al considerarse que muchos de los microorganismos están en todas partes. Sí hay ejemplos claros, pero la competencia más que darse por la característica de la población que está sufriendo eso en cuanto a si es invasiva o si es endémica, tiene que ver con la capacidad o la capacidad competitiva que tienen las poblaciones. Y por lo general una característica de un buen invasor es que es un buen competidor. Entonces suelen ser buenos competidores y si tienen la capacidad de llegar a un nuevo ambiente, van a prevalecer. ¿Cómo se puede entender más esta coexistencia, que no solamente tiene que ver con esta delimitación de habitar espacios diferentes? Si ven en esta curva, recuerden el concepto de KS, que tiene que ver con la concentración mínima de sustrato que permite alcanzar la mitad de la velocidad máxima de crecimiento de una dada población. Y cuando está presente un estrés ambiental, la tolerancia a dicho estrés determina la ventaja competitiva. Recuerden que el que tenga ventaja va a ser el mejor competidor, que incluso puede llevar a la extinción de la otra especie. Pero tenemos un ejemplo aquí donde podemos llegar a la coexistencia, y estos también son experimentos clásicos de Tillman, en donde tenemos aquí dos algas unicelulares, vamos a llamarla A, de Aspergillonella, y C, de Cyclotella, y cómo ellas tienen distintos parámetros de crecimiento para dos nutrientes esenciales como el fosfato y el silicato. Si se fijan en negrita, está destacada la KS, que es menor. Cuanto menor es la KS, recuerden, con menor sustrato voy a obtener más rápido la mayor tasa de crecimiento, que se mide en este caso como la mitad. Entonces, para A, el fosfato es más aprovechado, por decirlo de alguna manera, que para C. Y a la inversa sucede con el silicato, en donde A necesita mucho más silicato para poder empezar a desarrollarse. Entonces, si tenemos aquí un gráfico con dos ejes, donde tenemos el silicato y el fosfato, vemos que a partir de esta concentración de fosfato, al tener una KS menor, Aspergillonella ya es capaz de crecer, entonces empieza a crecer desde esta concentración de fosfato hacia adelante. Claramente, cuanto más fosfato hay, mejor. A la inversa, en el caso del silicato, C o Cyclotella es la que puede empezar a crecer a menos concentraciones de silicato, de este nutriente. Entonces, a partir de aquí y hacia arriba, empieza a crecer Cyclotella. Cuando se superan los valores de KS para A y C respectivamente, los nutrientes donde ellas se demoraban más, necesitaban más concentración de nutriente para empezar a crecer, recién ahí existe una coexistencia, porque no hay una limitación de nutrientes, hay nutriente en exceso para que ellas no tengan que competir. Si esos nutrientes no están en exceso, aquella que sea más eficiente va a ser la que tenga mejor ventaja competitiva y la que prevalezca en ese rango de condición donde el nutriente es limitante. El sinergismo, me voy a demorar unos minutitos más porque no voy a terminar a tiempo. El sinergismo es una relación donde ahora pasamos al aspecto positivo-positivo. Es una relación bidireccional donde por lo general las relaciones son débiles, no especie específica, y permite que las poblaciones realicen actividades que no podrían realizar de manera sola. Por ejemplo, aquí vemos ejemplos de intercambios de nutrientes o metabolismos cruzados, donde los productos del metabolismo de un microorganismo son utilizados como sustratos para el metabolismo del otro. Y aquí tenemos ejemplos de una bacteria fotosintética que produce materia orgánica y sulfato, es no oxigénica o anoxigénica,
y produce estos compuestos que usa desulfovibrio para producir compuestos que a Chromatium le sirven. Y así sucede lo mismo con este fijador de nitrógeno y esta degradadora de celulosa. Sin embargo, este metabolismo cruzado no es la única forma de sinergismo, sino que existe también el aporte de factores de crecimiento. Aquí tenemos dos ejemplos de Lactobacillus y Enterococcus, donde cada uno no puede producir un compuesto que necesita para su desarrollo y se lo otorga el otro. Entonces, cuando crecen por separado en un medio que no contiene esos nutrientes que ellos necesitan, no pueden crecer, pero si crecen en un cultivo juntos, a pesar de la ausencia de esos nutrientes, dado que el otro lo produce, pueden crecer. Y eso es un crecimiento sinérgico. Se potencia por esta interacción el desarrollo de ellos. Hay un ejemplo de sinergismo que es un poco más controversial que tiene que ver con la sintrofía o sintrofismo, que es una interacción de dos o más poblaciones que realizan un proceso metabólico que ninguna puede realizar sola. El compuesto A lo puede utilizar solo esta bacteria verde para producir el compuesto B. El compuesto B solo lo puede utilizar la bacteria naranja para producir el compuesto C. Y ambas se benefician por la presencia de este compuesto C para obtener energía y biomasa. Entonces se requiere de la participación de ambas para lograr este compuesto que ambas necesitan. Y aquí pueden ver el ejemplo detallado que está escrito. Esto que tienen aquí es múltiples definiciones que hubo a lo largo del desarrollo científico sobre lo que es la sintrofía. Y estos autores de esta revisión la definen como un mutualismo obligado. Por eso les digo que siempre la definición de qué tipo de interacción estamos viendo depende mucho del contexto. Así como veíamos una limitación difusa entre la depredación y el parasitismo, también lo vemos entre la sinergia o el sinergismo, el sintrofismo y lo que es el mutualismo. Así que no hay ejemplos que permitan, definiciones que permitan colocar a un ejemplo dentro de una categoría definitivamente. Y el mutualismo, que es la última interacción que vamos a ver, si me esperan unos minutitos, por favor, nos vamos a tomar el recreo, en lo que queda, es una relación positiva también que beneficia a ambos, pero que requiere de una relación estrecha entre ambas poblaciones o ambos integrantes de la interacción. Por lo general, la unidad simbionte no se comporta como los individuos viviendo juntos, sino que forma como si fuera un nuevo organismo. Y en ese mutualismo se forma un nuevo organismo que se considera como holobionte, que no es la suma simplemente de las partes que están interactuando. Entonces, en algunos casos pueden vivir por separado, pero son mucho menos exitosos, se potencian, se benefician mutuamente. Ejemplo de eso es este agregado de una bacteria verde del azufre, una bacteria que realiza fotosíntesis, y una bacteria quimioheterotrófica, que se alimenta de materia orgánica. ¿Por qué se asocian? Porque esta bacteria, si se fijan, está aquí enrollada sobre la bacteria, la proteobacteria, o aquí asociada en su superficie, porque se aprovecha esta bacteria que realiza fotosíntesis de la capacidad que tiene la otra bacteria de moverse hacia la luz. Como ella requiere la luz, se mueve hacia la luz, y entonces la bacteria que realiza fotosíntesis le otorga nutrientes a esta bacteria, y por eso ambas se ven beneficiadas. Una llega a la luz y la otra obtiene los nutrientes que no es capaz de obtener por sí sola. Y el ejemplo clásico que ustedes mencionaron ya al inicio tiene que ver con los líquenes, en donde hay al menos un organismo hongo, que recibe el nombre de micobionte, y una o dos acompañantes que son considerados organismos fotosintéticos, fotobiontes, que puede ser una alga verde o una cianobacteria, y tienen dentro de esta interacción funciones bien específicas que les permiten beneficiar a los otros acompañantes. Estamos hablando aquí de interacciones mucho más complejas, donde ya no hay solamente dos poblaciones participando, sino múltiples poblaciones.
terminamos esa parte de interacciones. Voy a hacer rápidamente, empezamos muy tarde hoy, 10 minutos tarde, así que voy a hacer la votación de la última parte, que tiene que ver con estos ejemplos de interacciones. La primera pregunta es, ¿cuál de las siguientes interacciones interpoblacionales se considera unidireccional? Recuerden, uno de las poblaciones se ve afectado, sin perjuicio ni beneficio para el otro. Comensalismo, competencia o mutualismo. Y en la segunda pregunta, ¿cómo se denomina la interacción en la que una población microbiana produce un antibiótico que inhibe el crecimiento de otra población microbiana? Entre ellos competencia, sintrofía o antibiosis. Bien, vamos a dar por terminada la votación para compartir los resultados y conversar. Claramente dijimos que el comensalismo era unidireccional porque uno obtenía beneficio mientras que el otro no se afectaba. Y la competencia y el mutualismo dijimos que era bidireccional, en donde en la competencia ambos se ven afectados y en el mutualismo ambos se ven beneficiados. Y la interacción en donde se produce un antibiótico se denomina antibiosis. Recuerden, la competencia puede favorecerse por la producción de antibióticos, pero no es el nombre que recibe la interacción en donde se produce un antibiótico. Entonces, con eso, y dado la hora, yo voy a dar por terminada la clase de hoy, pero en la siguiente semana, cuando tenemos que hablar de las interacciones que realizan los microorganismos con macroorganismos, vamos a hablar de el tema que nos quedó pendiente de hoy, que tiene que ver con este fenómeno de multidimensionalidad y dinamismo que presentan las interacciones al encontrarse dos poblaciones. No vamos a alargar más la clase de hoy. Con esto yo les agradezco que hayan estado presentes y atentos, muchos de ustedes, a lo que estuvimos conversando. Y recuerden que en el módulo que viene a continuación pueden observar los videos y el foro va a ser abierto en un rato más para que puedan empezar a participar.